La prensa se ha hecho eco de 5 investigaciones que tienen un denominador común: el PSOE, el partido de los 145 años de honradez. Hoy hablaremos de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y su cátedra para recaudar fondos públicos sin tener preparación. Ejemplo de meritocracia, la mujer del presidente, nombrada por sin preparación. También del caso Tito Berni, un caso que, de haber contado con la cobertura que han tenido otros casos de corrupción, hubiese marcado un antes y un después y nos hubiese proporcionado un resultado electoral muy diferente al que se obtuvo el 23J. Y de 3 expresidentes, de Ángel Víctor Torres, y precisamente como un nombre suyo es el nexo entre la trama Tito Berni de la que hablábamos y el caso PSOE, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Y de hecho, con este empezaremos y hablaremos un poquito de Ábalos. La Guardia Civil detecta irregularidades en las subvenciones recibidas por el hermano de Puig. Y esto, para desgracia de Ximo, no es una novedad. Ya veíamos hace un par de años noticias como la siguiente: la pócima laboral de los Puig. El hijo colocado con subvención, el dinero acaba en el hermano y Ximo no lo reclama. Y este es uno de los pesos pesados del PSOE. Todo un varón autonómico que, por cierto, en el pasado ha sido bastante crítico con Pedro Sánchez, pero que después ha bailado al son de sus palmas como muchos otros. ¿Y cómo os quedáis si os digo que con fondos para la promoción del valenciano se estaba pagando un piso en Teruel? Tiene muchísimo que ver, por supuesto que sí. Y también nos da la razón a los que advertimos de cómo están creando chiringuitos con la excusa de los idiomas. Los agentes de la Guardia Civil que han investigado las facturas con las que Francis Puig, hermano del expresidente Ximo Puig, justificó las ayudas recibidas desde el Ejecutivo Autonómico para el fomento del valenciano, creen que incluyó entre los gastos subvencionados el alquiler de una vivienda en la provincia de Teruel. Teruel conocido por el siglo de oro del valenciano, claro. Y esto es lo que nos dice el equipo de delitos económicos. El equipo de delitos económicos ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que investiga un supuesto fraude en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalidad Valenciana, así como la catalana y la aragonesa. Y os recuerdo la cacería que se emprendió contra Rita Barberá. Acabó abandonada a su suerte por su propio partido con la prensa en las puertas de su hotel. Le hicieron la vida imposible y, en mi opinión, la mataron a disgustos. Y uno de los artífices de dicha cacería ahora está recibiendo una buena dosis de karma. La premonición de Ábalos pedía la cacería contra Rita Barberá, que ahora sufre. El exministro fue duro con la exalcaldesa sin respetar su inocencia y hasta criticaba su paso al grupo mixto y que no entregara el acta, que es básicamente lo que ha venido a hacer él. Y también él ha sido arrojado a los pies de los caballos por su propio partido. Pero si algo queda claro es que esto no es culpa de Ábalos. Tanta o más culpa que él han tenido María Jesús Montero, Marlaska y, por supuesto, el jefe de todos ellos, Pedro Sánchez. Se destruyeron documentos en el Ministerio de Transportes después de que se fuese Ábalos. Los viajes en Falcon a República Dominicana son también posteriores a la salida de Ábalos. Pero volviendo a Ximo Puig, en el examen realizado por los agentes se han encontrado varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas. Irónico que esto es lo mismo de lo que acusan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para intentar que no se hable del caso PSOE. Y es que, sin lugar a dudas, el caso PSOE es de una gravedad extraordinaria que debería opacar todo lo demás. Y sin embargo, vemos a algunos medios de comunicación errando el tiro. Supongo que no tendrá nada que ver con las millonarias subvenciones que Pedro Sánchez entrega a los medios de comunicación que doblan las de Rajoy. No seamos mal pensados. Y hablando de Sánchez, o mejor de su mujer, Begoña logró una cátedra preparada para recaudar fondos públicos sin acreditar méritos. Mujer de, nombrada por Pablo Iglesias Dixit, aunque no refiriéndose a ella. No somos pobres, simplemente nos equivocamos de familia. La mujer de Sánchez consiguió un puesto académico en un organismo que reconoce la inexistencia de actas durante 2 años y se centra en relacionar empresas con la administración. Pero para mí el problema no está únicamente en el hecho de que esta mujer estuviese en un puesto para el que no está preparada. Para mí el problema es que me da la sensación de que la pusieron ahí para no levantar sospechas sobre lo que hacía en Ghana o en Kenia, lo tenéis explicado en un vídeo, o sobre las reuniones con empresas como Air Europa poco antes de entregarles rescates, que ya lo hemos desarrollado en otros vídeos también. Porque da la sensación de que ese puesto era una especie de tapadera para justificar lo otro.
Ya de por sí el hecho de que esté donde no le corresponde está mal. Pero si además empleas esa posición para rescatar a empresas con dinero público y que luego esas empresas te financien a ti, ya hablo por supuesto de los pagos de Globalia, así como de otras empresas, a las actividades de Begoña en el Africa Center. No olvidéis que el tercer sponsor de Begoña Gómez subió un 3.900% su facturación al gobierno. Esto va más rápido que los cohetes de la Yolipoli. Y también yo me hago una pequeña pregunta. Vemos que no aparece ni una sola acta oficial de las reuniones del comité de expertos. Estos han de ser como los del confinamiento. Pero ¿por qué todo lo que gira en torno a Begoña acaba destruido? Vemos que niegan que el centro dirigido por Begoña recibiera dinero del entorno de Europa, cosa que después se demostró falsa, sí que recibieron dinero. Pero también borraron el LinkedIn de Begoña en la página de Guacalua. Vaya nombre. ¿Qué fondos capta Begoña Gómez y cuál es su beneficio? Las actividades y los beneficios directos que le reportaron a la esposa del presidente legitiman, negro sobre blanco y con documentación, las ya aparatosas sospechas sobre el matrimonio presidencial. Pero es que esto enlaza con lo que veíamos. Gómez fue designada para un puesto académico sin ningún tipo de mérito documentado, sin una supervisión razonable y con una especie de habilitación formal para operar, precisamente, en el campo de la captación de fondos públicos. Nadie ve conflicto de intereses en que eso lo haga la mujer del presidente, máximo responsable de esos fondos públicos. Porque ¿cuál es la función del Ejecutivo más que gestionar los poderes públicos? Esto es como cuando Nadia Calviño captaba los fondos europeos y los entregaba a través de empresas como la de su marido. Y en ese caso además es que la empresa del marido de Calviño tenía un pufo con Hacienda que debería de inhabilitar a esa empresa. Y estos son los de la moción de censura para luchar contra la corrupción. Y hablando de corrupción, caso Tito Berni. La magistrada del Tito Berni solicita prorrogar el juez de apoyo por la complejidad del caso. Y recordad que de hace unos días es lo siguiente. Roban 20 pendrives a la Madame que dice tener información sobre el caso del Tito Berni y roban de una caja fuerte de la policía los teléfonos del mediador del caso Tito Berni. ¿Cuántas cosas se roban de repente y todas relacionadas con la corrupción del PSOE? Esto es como lo de la página Guacalua, que lo de Begoña se borra, o los papeles de Ábalos en el Ministerio de Transportes, que se trituraron sin querer. Parece ser que después del cese de Ábalos los papeles se caían ellos solos en las trituradoras. Tenían vida propia. Y esto enlaza con el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que si es cesado espero que no vuelva. Que se jubile en Villabarrotes, mejor. Un alto cargo de Víctor Torres, el nexo entre la trama del Tito Berni y el caso Koldo. Conrado Domínguez, quien fuera jefe del Servicio Canario de Salud, ha sido citado a declarar por destinar 4 millones a una empresa de automoción por unas mascarillas que nunca llegaron. Curiosamente, los que han perdido el aforamiento, como Elma Saiz, Ángel Víctor Torres y Armengol, ahora de repente vuelven a tener aforamiento en el nuevo gobierno. Ha de ser que Pedro Sánchez no sabía nada, claro. Curioso que a los que ya tenía como ministros les salpique la corrupción y que a los que les salpica la corrupción pero no eran ministros los eleva para que les aforen. Hay otro detalle también muy curioso. Casualidades de la vida. ¿Quién juzga a los políticos aforados? La Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo. Oye, ¿y quién será la fiscal de esta sala? Teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde. Conde. Como Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional. Hay la casualidad, tan casual. Más allá de las prostitutas y la cocaína, hay un nexo de unión en la trama Tito Berni y el caso Koldo. Conrado Domínguez, quien fuera jefe del Servicio Canario de Salud. Persona de la confianza de Ángel Víctor Torres, es el nombre que enlaza los dos grandes casos de corrupción. Un caso que recuerda a los 5 millones de euros que Salvador Illa pagó a la empresa del barcelonés Marc Singer por una remesa de guantes de nitrilo que nunca llegaron a España, en referencia a las mascarillas que tampoco llegaron. ¿Para qué traerlas si total el dinero ya lo habían cobrado? También era casualidad que emplearan Plus Ultra, la empresa venezolana que solo tenía 2 aviones alquilados y que tenía pérdidas desde antes de la pandemia, para traer mascarillas de China que no estaban homologadas, que rescatasen a esta misma empresa con dinero de todos los españoles, y todo esto ante los avisos de China de que esas mascarillas no servían para absolutamente nada. Y ahora saltamos del archipiélago canario para ir al Balear y a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, la de las menores tuteladas, la de irse ella misma a cerrar los bares saltándose sus propias restricciones, la del marido que dio un pelotazo coincidiendo con que ella llegase a la presidencia de Baleares. Otra casualidad.
La autoridad portuaria de Armengol también pagó las mascarillas que Koldo vendió al Ministerio de Ábalos. Fueron firmadas por Juan Gual de Torrella, presidente de la entidad, nombrado directamente por Francina Armengol y detenido por la Fiscalía Anticorrupción. El informe menciona una segunda adquisición y entrega procedente en este caso de la ferroviaria Adif. La tramitación del pago que acabaría en manos de la trama de Koldo. Trama de Koldo no, trama PSOE. Si aquí están pringados todos, y todos con el mismo jefe, Pedro Sánchez. Bueno, hay una que no lo tiene de jefe, que lo tiene de marido. Es muy importante que esto sea tratado en la próxima sesión de control al gobierno. Y sería también muy importante que los medios de comunicación le den la importancia que le corresponde a los casos de corrupción del PSOE. Por alguna razón intentan equiparar todo lo que estamos viendo a lo de la pareja de Ayuso, que no digo que no se haya de investigar, pero es como comparar un vaso de agua con el océano Atlántico. Lo que queda claro es que el Partido Socialista tiene muchas explicaciones que dar, y el primero que debería de darlas es precisamente ese señor que está en la Moncloa, ese señor que se ha valido de la corrupción política para continuar en el poder y que ahora está señalado también de corrupción económica. Lince TV, Política y Noticias.